1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todo salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Amén. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, ¿cierto? Si vemos, esta carta fue escrita a la iglesia de Corinto, una iglesia. Y aquí él les está hablando en el contexto de su ministerio como apóstol. Y específicamente el apóstol Pablo había sido llamado a ser apóstol a los gentiles, principalmente. Y ustedes saben que gentiles se referían en este tiempo a esas personas que aún no conocían del evangelio, que no hacían parte del pueblo judío, que no conocían de la ley del Señor. Y por lo tanto eran personas que necesitaban conocer de Dios. Asimismo, nosotros vemos alrededor de todo lo que él está diciendo, y el énfasis está en el versículo 16. Y él dice que le era impuesta la necesidad de predicar el evangelio. El apóstol Pablo no veía esto como una carga, o no veía esto solamente si quería o no quería hacerlo, o como una opción. El apóstol Pablo veía esto como algo obligatorio, pero que aún en esa obligación que él tenía, o esa responsabilidad y compromiso que él obtenía por predicar el evangelio, él lo valoraba como un privilegio del cual él no era digno. Y asimismo nosotros debemos ver el hecho de que el Señor nos haya llamado a predicar su evangelio. Vemos que Pablo se exige a sí mismo como a modo imperativo de que esto tenía que ser un mandato en su vida, algo que rigiera cada día de su vida, que no era algo dependiendo de las circunstancias. Él veía si predicaba o no, o cómo se levantara ese día, si tenía buen ánimo o no, si tenía buena salud o no, o lo que fuera que sucediera, sino que era impuesta esa necesidad. Ustedes saben qué es imponer, cuando alguien le impone a uno algo, como cuando estamos bajo autoridad y nuestras madres nos imponen algo, ¿cierto? Una ley, una norma. Y él lo veía así. Y de la misma manera nosotros debemos ver esta labor del evangelismo como cristianos. Nosotros no solamente estamos acá en el mundo porque el Señor nos alcanzó en su gracia, en su providencia, y nos alcanzó para salvación y ya, y para vivir una vida eterna con Él después, sino también para nosotros hacer parte de ser esos voceros de ese evangelio. Para el apóstol Pablo, ese ministerio que le había sido encomendado era su razón de vivir, pero no solamente era su razón de vivir, sino también era su razón de morir aún, incluso si le fuera necesario. Para él era
necesario también el gastarse por amor a las almas. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir cuando dice gastarnos por amor a las almas? Es desprendernos de lo que somos, de nosotros mismos, de lo que queremos, aún de nuestros sueños, de nuestros proyectos. Y como lo decía el pastor al principio, como Cristo se despojó a sí mismo y se humilló siendo Dios para hacerse hombre como uno de nosotros, asimismo nosotros humillarnos por amor a los demás y por ese mandato y ministerio que también nos ha sido encomendado. Aún también él lo que hacía, si vemos, seguimos viendo el ejemplo del apóstol Pablo, era de esa gracia que él había recibido, de esa misma gracia dar. Porque a veces somos tan indiferentes que hemos recibido tanta gracia del Señor, pero tanta, y no podemos negarlo, y no la guardamos y no le compartimos de esa gracia a los demás. Y asimismo él se entregó por completo a esa causa. Y sabemos que nuestro mayor ejemplo es Jesús, pero también vemos el ejemplo de un hombre carnal como cada uno de nosotros, como el apóstol Pablo, que también hizo esta labor, que nos ha dado ejemplo y que debemos acatarlo y seguirlo. Ahora quiero que vayamos al siguiente libro, que es el Segunda de Corintios, o bueno, la segunda carta, capítulo 5. Y ya vimos todo el ejemplo que el apóstol Pablo nos da y nos muestra de su ministerio, que él aún incluso dependiendo en el contexto en el que se encontrara, se comportaba con una persona conforme a estar bajo la ley, con otros conforme a estar sin ley, según como esa persona tuviera su vida, ¿no? y su contexto. Y ahora vamos a ver cómo el Señor a nosotros también nos encomienda esa labor. Dice 2 de Corintios capítulo 5, 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios. Ahí estamos, ¿sí? ¿Estamos bien? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que cada uno de nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, nosotros estamos en una iglesia donde realmente nos dan un alimento sustancioso, sólido, buenísimo, ¿cierto? Y acá vemos que parte de ese alimento que hemos recibido en la palabra de Dios están varios principios, que es la justificación, es decir, que el Señor a través de su sacrificio ahora nos presenta sin culpa delante del Padre, sin culpa de lo que sí hicimos y de cada uno de esos pecados que cometimos, pero ahora Él nos ve a través de la cruz. Y asimismo vemos también ese ministerio de la reconciliación, que aún nosotros siendo, cuando éramos enemigos, cuando éramos débiles, impíos y enemigos de Dios, fuimos reconciliados, fuimos acercados. Esa comunión que fue rota a causa del pecado fue restaurada solamente a través de la sangre de Cristo. Y eso es parte, una pequeña parte de lo que hemos recibido en Cristo. Pero asimismo nos extiende que lo que hemos recibido debemos darlo. Y dice que nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación. El hecho de que seamos embajadores de Cristo en el mundo. Esos representantes
Y esas cartas abiertas que a través de nuestro testimonio, pero también a través de nuestras palabras, podemos predicar a los demás y ser luz en medio de la oscuridad. Vemos que este ministerio ha sido encomendado a toda la iglesia. Aquí no está hablándole solo a algunas personas, está hablándole a la iglesia en general. Y dice que es como si Dios rogara. ¿Ustedes se imaginan Dios rogando? Como si Dios rogase a través nuestro: reconcíliense conmigo. Griten al mundo que se reconcilie. Y asimismo, con esa urgencia, como Dios rogando, nosotros deberíamos rogarle al mundo que se reconcilie con el Padre. Actualmente nosotros no vivimos en un contexto tan difícil como se encontraba el apóstol Pablo, tan difícil como se encontraban cada uno de nuestros ejemplos bíblicos. Pero aún así, muchas veces nos dejamos llevar por un montón de excusas que realmente son mínimas. En el contexto de ellos incluso podían llegar a ser encarcelados, torturados. Ustedes saben que iban en contra de la ley. Actualmente, gracias a Dios, somos libres, podemos decirlo, todavía de congregarnos, de predicar en cierto modo, aunque sabemos que pues en el Transmilenio está prohibido, así que cuando nos hemos subido al Transmilenio a evangelizar, está prohibido hacerlo. Y hay ciertos contextos, los hermanos de evangelismo lo saben, que en un centro comercial también hay ciertas restricciones, etcétera. Pero es muy mínimo lo que nos podría llegar a pasar. Nos echan la policía y nos dicen váyase, nos amenazan, ya. Eso es lo máximo que podría llegar a pasar, o que nos lleven por allá, quién sabe a dónde, y nos amenacen y listo. Pero en este contexto vemos que realmente él tenía mucho que perder. Y no solo él, sino todos esos hombres de fe que dieron incluso su vida por amor a ese evangelio y a esta causa. Y si no tenemos en nuestro corazón ese sentir y esa urgencia que tiene el Señor, porque es que esto viene de Dios. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En su corazón está ese corazón de gracia y de misericordia para extender el evangelio de salvación. Por Dios que todos se salvaran, porque el Señor en la cruz murió por todo el mundo. Pero lamentablemente no todos quieren creer y no en todos eso se hace efectivo. Pero gracias a Dios el Señor nos utiliza a nosotros como sus instrumentos útiles, aun cuando somos tan inútiles, para llevar ese mensaje de salvación, para hacer luz en medio de esa oscuridad. Es la única forma en la cual nosotros podremos reflejar a Jesucristo. Recuerden esa frase que por ahí les encanta decir, que es: me encanta tu Cristo, pero no tus cristianos. ¿Por qué dirán eso? ¿Será que es que mucha gente que dice ser cristiana ha dado un pésimo testimonio? Sí, seguramente. Y recuerden también que cuando uno evangeliza o cuando uno intenta predicar, mucha gente, su argumento es también: no, yo amo a Dios, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O me gustan las cosas de Dios, pero no me gusta la iglesia. O como la congregación, el tema eclesial, por el mal testimonio que se ha dado. Pero cada uno de nosotros que estamos en una iglesia de sana doctrina, donde se nos predica un alimento genuino, un alimento que nos anima a perseverar en la fe, a hacer lo que el Señor nos ha encomendado, debemos aprovechar y ser testimonio, porque es lo primero. O sea, no les estoy diciendo vayan y prediquen Jesús, Jesús, y luego por allá en su vida hagan lo que quieran. No, primero que todo tenemos que ser testimonio en nuestra vida personal, en nuestra vida práctica, moral. Y eso se transmite en el momento de evangelizar a una persona. Debemos ver esta tarea como una obligación que el Señor ha establecido, un mandato, una responsabilidad, un compromiso, pero que tenemos el privilegio, aun siendo tan indignos, de hacerlo.
Y pues, está por el hermano Josué, ahí está. Para los que les interese, hay un libro que se llama Lo que no podrás hacer en el cielo, ¿sí se llama así? O Josué no se acuerda que le estoy hablando. Lo único que no podrás hacer en el cielo, ¿sí? Así se llama. Es un libro que habla de evangelismo, ¿cierto? ¿Qué es lo único que no podremos hacer en el cielo? ¿Cierto? Así como importante que el Señor nos ha encomendado acá en la tierra, lo único que no podremos hacer en el cielo es evangelizar. Así que aprovechemos esa labor que el Señor nos ha encomendado para hacerla en la tierra. Porque es que estamos tan seguros y tranquilos y cálidos y felices y agradecidos con nuestra salvación que con eso nos basta. Y decimos, ya soy salvo, entonces me dejo llevar por las excusas, por el egoísmo, porque somos egoístas teniendo el tesoro más preciado en nuestras manos sin compartirlo. La única forma de que la palabra corra es a través de nosotros. O sea, no vamos a esperar que solo nuestros 2 pastores traigan gente a la iglesia o solo a través de lo poco que podemos subir a redes sociales se siga llenando la iglesia, porque la mayoría de gente aquí llega por redes sociales, no por evangelismo, por otra forma. La manera más efectiva y que Dios ha establecido realmente en su palabra es esa, el evangelismo. Y es una labor que no solo encomiendo a algunos, sí, los del ministerio del evangelismo, allá los que tienen el don, la facilidad para hablar, para entrarle a la gente. Es que yo soy muy tímido, a mí me da pena y es que no tengo tiempo y bueno, cualquier excusa que podamos inventarnos. Pensemos realmente qué va a pasar con esa alma que nos cruzamos en cualquier contexto, incluso en un transmilenio, en donde estemos. Pensemos qué va a pasar con esa alma si al siguiente día o a las horas esa persona muere. Incluso la responsabilidad caería sobre nuestras cabezas, porque como también lo decía mi esposo, el pastor de jóvenes, muchas veces pecamos por omisión. No solamente por, voy a cometer este pecado, sino omito hacer lo bueno, ignoro hacer lo bueno. Y parte de eso, estamos pecando cuando no evangelizamos y no predicamos. Estamos ignorando esta labor que el Señor nos ha encomendado. Que en cada uno de nosotros realmente nos duelan esas almas que se van al infierno a metros de la verdad que nosotros tenemos guardada, a centímetros muchas veces. Y que realmente tengamos ese corazón que tiene Dios compasivo por amor a las almas. Que tantas personas que murieron por esta causa no hayan muerto en vano. Incluso principalmente nuestro Señor Jesús. ¿De qué sirve o de qué sirvió todo lo que Jesús hizo si nosotros no lo predicamos? Pareciera que fue en vano. Todo lo que Él sufrió cuando fue sepultado y resucitó, que es lo principal del evangelio, ¿de qué sirvió si no se lo hablamos a los demás?